En el ámbito de la medicina, las palabras con terminación en oma se usan para definir, debido a su antiguo significado en griego, a tumores o enfermedades cancerosas. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos al término electroma, podemos pensar en una propagación tumoral en un sistema eléctrico. Pero ¿por qué deberíamos hablar de afecciones asociadas a la electricidad? ¿Es que acaso una máquina puede enfermar, puede sentir la necesidad de ser extirpada de aquello que la define como tal? No sería tan raro de imaginar, considerar, que los que un día nos habremos convertido en ellas, podamos ser nosotros. Al principio del siglo XIV, Dante componía su Divina Comedia. Es durante el tercer canto, Paraíso, cuando hace acto de presencia un curioso verbo para referirse a una superación espiritual que trasciende la normalidad humana. Este verbo es transhumanar. 600 años más tarde, Julian Huxley, hermano del autor de Un Mundo Feliz, hacía mención a un nuevo tipo de humanismo en su libro Religión sin revelación, probablemente influenciado por el texto de Dante. De manera abreviada, en él se dice lo siguiente: la especie humana puede, si lo desea, trascenderse a sí misma, en su totalidad, como humanidad. Quizá transhumanismo sirva como nombre. El hombre permaneciendo hombre, pero trascendiéndose mediante la realización de nuevas posibilidades de y para su naturaleza humana. En la actualidad, el transhumanismo se define como un movimiento que sostiene la posibilidad y obligatoriedad moral de mejorar las capacidades físicas, intelectuales y psíquicas de la especie humana mediante la aplicación de nuevas tecnologías y la eugenesia, para así eliminar todos los aspectos indeseables de la condición humana como el sufrimiento, el envejecimiento y la muerte. El objetivo del transhumanismo no es sino el de alcanzar un posthumanismo que deja al ser humano atrás en su etapa evolutiva. ¿Pero qué tiene que ver esto con la película de Daft Punk? En 2006, el dúo francés realizaba una cinta de corte experimental donde, paradójicamente, eran los silencios y la música analógica los que daban forma a su contenido. En ella se muestra el recorrido de dos individuos que buscan, o bien retornar a su esencia humana, o bien alcanzarla por primera vez. Y esta duda se plantea cuando intentamos considerar si se trata de dos androides o de dos cyborgs. Por un lado, los androides son máquinas o ingenios electrónicos programables, capaces de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas. Son robots que tienen una apariencia humana. Por otro lado, los cyborgs son seres humanos que han adquirido una serie de ventajas. Son esencialmente sistemas hombre-máquina, en los cuales los mecanismos de control de la porción humana son modificados externamente, para que así el ser pueda vivir en un entorno diferente al normal. Según esto, ambas definiciones podrían encajar con nuestros protagonistas, pero solo una se apoya en el concepto del que estamos hablando desde el comienzo, y es la que yo veo más consecuente con la historia que se nos cuenta. Sin embargo, en ningún momento podremos determinar cuál de las dos es la correcta. No sabremos si se trata de androides que buscan su humanidad o de humanos que quieren recuperarla. Resumido en pocas palabras, la historia de esta obra de 1 hora de duración lleva a nuestros protagonistas a lo largo de las largas autopistas de California para dar con una clínica donde se someterán a una intervención de cirugía estética para tomar un aspecto humano. Para llegar hasta allí, viajan durante un largo trayecto en un Ferrari 412 de 1985, con una matrícula donde se puede leer la palabra Human, algo que desde el principio sirve como una evidente declaración de intenciones. Cuando llegan a su destino, un pueblo ambientado en los años 70 observa la vida que discurre entre sus calles. Todos los que allí se encuentran tienen puestos sobre sus cabezas los mismos cascos que ellos dos y realizan labores totalmente normales. Lo primero que nos llama la atención es que la dicotomía de género es sustituida por una que separa entre individuos con casco plateado o dorado, lo cual alude a la misma trascendencia que conlleva no tener un cuerpo biológico que implique diferencias. En cualquier caso, las vestimentas y la forma de dichos cuerpos siguen conservando, como mínimo, la apariencia de cada sexo en la época que se intenta simular. Este elemento diferenciador es el que los protagonistas intentan cambiar en su intervención estética, durante la cual obtienen una apariencia que caricaturiza las caras reales de los hombres que se encuentran bajo los cascos, como un intento casi cómico que provoca cierta lástima en el espectador. Este patetismo es intensificado por la actitud de los ciudadanos de ese pueblo, que acabarán por expulsarles cuando los implantes comienzan a derretirse bajo el sol. Debido a ello, y en un proceso de aceptación lento e introspectivo, retiran las caretas para descubrir bajo ellas los cascos, como si se tratara de otra capa más que hay por encima de lo que realmente son. Y este es el primer momento donde dudaremos de cuáles eran sus intenciones.
Por un lado, están aceptando la incapacidad de convertirse en lo que no son. Por otro lado, comprendiendo con amargura que lo que una vez pudieron ser, se ha perdido para siempre. Así comienzan a vagar por el desierto, dejando atrás todo atisbo de civilización, en un intento por hallar un camino que nunca ha estado definido. Las dunas del desierto acaban por confundirse con el relieve de una mujer, así como su vientre, en alusión directa al lugar donde todo ser humano nace, al origen real y primigenio. Como tantas peregrinaciones en el desierto, en busca de los horizontes que explican, en definitiva, la creación del individuo. Pero al igual que sus aspiraciones, la mujer no es sino un espejismo en medio de la nada, un objetivo inalcanzable. La poesía existencialista de este tramo de la película acaba cuando uno de los protagonistas se detiene y pide a su compañero que le ayude a acabar con su vida, si es que podemos llamarla así. Debido a que el, entre comillas, botón de apagado se sitúa a la espalda, necesita ayuda para que éste sea activado. Y así, observado por su otro compañero, estalla en 1000 pedazos. El camino llevará al otro individuo a tomar la misma determinación, pero dado que no puede hacerlo por sí mismo, rompe su casco y utiliza un fragmento a modo de lupa para prenderse fuego. Y así, como una antorcha en medio de la oscuridad, se pierde entre llamas para que todo acabe, guiado por el ritmo de una canción de Jackson C. Frank, acústica y puramente analógica. La canción de un autor que fue víctima de un incendio y cargó con las quemaduras durante el resto de su vida. De esta manera, ambos individuos han entendido que la única manera de ser humanos es compartiendo la capacidad de acabar con la propia existencia. No es en la vida donde pueden encontrar su humanidad, sino en la muerte, allí donde todo comparte el mismo estado inamovible, eterno. People grow through time. But then, of course, for you, time is a completely different proposition. For you, time is endless. There's only one thing to do. Electroma es una película que no puede pertenecer a ningún género. Es una obra experimental que trabaja el concepto existencialista de las inteligencias artificiales o de los seres posthumanos que ya han trascendido sus orígenes. Su ritmo es lento y permite la inmersión en el mundo que se nos plantea, carente de espontaneidad y regido por antiguos códigos visuales que ya no evolucionan o tienen un sentido para quienes los experimentan. Es una obra sorprendente para haber sido firmada por unos creadores de música electrónica, y de alguna manera uno no puede escapar a las razones por las cuales hayan podido hacer algo así. El dúo intentaba plasmar su propio camino en la música, la pérdida de las influencias que les movían al principio en favor de unos sonidos cada vez más sintéticos, de unos cascos que les escondían de sí mismos. O se trata de una crítica al uniforme de la sociedad actual, de lo complicado que es vivir a contracorriente mediante diferentes referencias al cine que vivieron durante su adolescencia o juventud. No es necesario responder a preguntas como estas. Personalmente prefiero quedarme con las sensaciones, que sobre todo ese final me ha hecho experimentar. Entonces, volvamos a la pregunta del comienzo. ¿Puede una máquina sentir la necesidad de ser extirpada de aquello que la define como tal? En el caso de los protagonistas de Electroma, la respuesta es sí. Ya sean androides o cyborgs, lo cierto es que es su determinación la que les lleva a encontrar el límite que reside en todo ser humano. Este es, en última instancia, la pérdida de su existencia. Por eso, al decidir cómo y cuándo escribir su punto y final, es como finalmente hallan su humanidad.